Hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente en un momento de reflexión con Yosef Shai. En la clase anterior hablamos de los tres pilares importantes en la vida de cada ser humano. Estos tres pilares son la felicidad, la paz y el amor. En la anterior clase hablamos de la felicidad, hoy vamos a hablar de la paz. Nuestros sabios nos dicen, no hay un recipiente que resiste más amor que la paz. Enkli Marzik Yoter Braja, bendición, que la paz. ¿Y por qué dice bendición? No dice paz. ¿No es cierto? No dice paz. Pero dice, no hay una bendición más grande que la paz, señores. Que la paz que nosotros tenemos con cada uno de nosotros y entre nosotros mismos. Esa paz que tenemos que tener entre todas nuestras partes, entre nosotros y el mundo. ¿Y cómo logramos esa paz? Con la bendición. La bendición es algo espiritual, es algo que no se puede ver, se puede solamente sentir. ¿Y cómo sentimos esa bendición? ¿Cómo sentimos y cómo logramos esa paz interna? Que por supuesto, por lo general, el producto de la paz es la felicidad. Por eso también es uno de los pilares. Por eso la paz es tan importante. Nuestro rey David, Melech David Omer, Darkea Darkeno Am, Bekol Netivotea Shalom. ¿Cómo vas a saber que tus caminos son caminos buenos? Son caminos que tienen un sentido. ¿A dónde te van a llevar esos caminos? A la paz. A la paz. Siempre podemos pelearnos. Siempre hay tiempo de pelearse. Siempre es más fácil destruir que construir. Pero ya el poeta David Amelech, el rey David Amelech, ya nos dice que no hay un recipiente que tenga más bendición que la paz. Y por lo tanto, y matama amin sheyeholim lekalkel, si vos crees que podés destruir, ta'amin sheyeholim letaken. Y matama amin sheyeholim letaken. ¿Sí? Podemos arreglar. Pero la canción dice, y matama amin sheyeholim lekalkel, ta'amin sheyeholim letaken. Si vos crees que podés destruir, podés poder construir. No solamente, Yeshinyan, Shakol itapech letová. Hay un asunto muy importante de todo esto, que todo se va a dar vuelta para bien. Yeshinyan, Shakol itapech letová. Se va a dar vuelta para bien. Ve'aikar ve'aklal, y lo principal y lo general, ¿qué? Lo lefajet kal, no hay que tener ningún temor. Y por eso cuando tenemos esa paz interior que viene de la bendición, que los caminos que nosotros por los cuales vamos nos lleva a la paz y no nos lleva a la destrucción, no nos lleva a la guerra y no nos lleva a pelearnos y no nos lleva a todo ese tipo de cosas que estén lejos de nosotros y nuestras casas. Amén. Tenemos que entender y saber que ese camino, Darkea Darkeno Am, Bekol Netivotea Shalom, todos los caminos van directo a la paz si hacemos lo que tenemos que hacer, si nos comportamos como nos tenemos que comportar. Y por eso es muy importante, nuestros sabios nos dicen,
Derech Eretz kadma la Torah, V'im Torah en Derech Eretz, V'im Derech Eretz en Torah. Los buenos modales, la educación es algo muy importante. Pero si no hay Torah, si no existe el estudio del Antiguo Testamento, con todos los libros de nuestros sabios, entonces no hay buenos modales verdaderos. Y tenemos muchos ejemplos, también en el siglo pasado tuvimos muchos ejemplos. Ni siquiera nombrarlos, pero ustedes se imaginan, de gente que era muy educada, pero hizo las mayores cosas malas que se puedan imaginar. Y con una educación, muchas gracias, por favor, de nada, todo. Entonces, nuestros sabios dicen, si no hay Torah, si no hay fe, si no hay bendición, todos esos buenos modales, toda esa educación no es nada. Y no solamente que no es nada, es todo lo contrario. Por lo tanto, si vamos en el camino de nuestros sabios, por supuesto que tenemos que tener buenos modales, pero buenos modales con Torah, con la enseñanza de nuestros sabios. Porque un árbol, si lo cortan de sus raíces, por más que se queda árbol, se empieza a secar, porque cortaron sus raíces. Cada persona tiene sus raíces. Si se aleja de esas raíces, se corta de esas raíces, finalmente se va a secar y no va a conseguir nada, que al final se caiga, que al final se destruya, que al final es lo que pasa a mucha gente hoy en día, ¿sí? Que piensan en suicidarse, piensan en no seguir, porque no tienen esa paz interna. Y esa paz interna se logra solamente a través de la fe. Pero no la fe que yo creo porque creo y no tengo pruebas. No, una fe que está basada y tiene pruebas y fundamentos para que nosotros sabemos que es la pura verdad. Y esa verdad se fue transmitiendo durante años y años y años y siglos y más siglos. Y hubieron pueblos y esos pueblos ya hoy no existen. Y ese pueblito sigue existiendo gracias a su fe. Y hay muchos seres humanos también fuera del pueblo judío que también tienen la fe pura en Dios. Solamente en Él. Y cuando nosotros nos volcamos a ese camino de paz, a ese camino que no discutimos con nadie por nada y entendemos que todo lo que viene es para nuestro bien. Y yo mismo que hablo de eso, yo no llegué a esa altura, no llegué a esa condición, pero sé que es la verdad. Me puedo caer, puedo empezar a discutir, puedo gritar, pero Divrei Jajamim Benachat Nishmaim. Los hombres sabios hablan en voz baja, no levantan su voz, no precisan levantar su voz para que la gente le dé la razón. Muchas veces gritamos para que nos escuchen más, pero en verdad nosotros no nos estamos escuchando, porque si nos escucharíamos a nosotros mismos no gritaríamos. Si tuviéramos esa paz de la que estamos hablando, no le gritaríamos a nadie, porque sabríamos que todo es para nuestro bien. Hoy no lo sabemos, pero todo es para nuestro bien. Por lo tanto, que consigamos esa paz, esa dulzura, ese amor, y ese es el próximo pilar que vamos a hablar en la próxima clase, si Dios quiere, acá, en un momento de reflexión con Yosef Shai. Que la pasen hermoso donde estén y que Dios los bendiga a todos. Gracias, su amigo Yosef. $9.49. Ya te dice 9.30, lo cerraste rápido. ¿Ah?